Imagina esto, es el tercer año del apocalipsis. Estás fuera de la zona segura, la temperatura alcanza los 67 grados y una bestia hambrienta está a punto de devorarte. Tus compañeras intentan ayudarte, pero solo caen a su merced. Decides interponerte, acabas con la bestia, pero quedas gravemente herido. Entre lágrimas, escuchas, no puedes morir. Cuando tu grupo llega, en lugar de salvarte, te saquean. Intentan sobrepasarse con tus compañeras y justo cuando todo parece perdido, despiertas. Ellos tiemblan al verte, tratan de negociar, pero uno ataca a traición. No hay perdón en este mundo, y acabas con ellos. Antes de caer otra vez, tu vida pasa ante tus ojos, y aparece un sistema que te revive, que te permite subir de nivel y mejorar cualquier objeto. Ahora tu objetivo es simple, arrasar con monstruos, mejorar objetos, levantar tu refugio y sobrevivir en un mundo donde la amabilidad no existe. Así comienza, mientras todos huyen del caos. Yo mejoro mis objetos. Año 2078. Han pasado 3 años desde la llegada del apocalipsis. En las afueras de la ciudad de Yuezhou, en la llamada zona salvaje, la temperatura superficial alcanzaba los 67 grados centígrados. Allí, un hombre luchaba contra una bestia conocida como el lobo ígneo, una criatura de nivel D. Sus compañeros, incapaces de enfrentarlo, se escondían, repitiendo que él era el capitán y solo él podía hacerlo. Ese hombre era Yang Yuang. De pie frente a la bestia, escuchaba los gritos de sus compañeras, Jiang Yi, a quien llamaremos Fei, y Zhao Jiayan, que rogaban, cuídate, no mueras. El lobo ígneo, herido por el ataque de Yang, fijó sus ojos en Fei, quien estaba demasiado cerca. La bestia se lanzó contra ella con la intención de devorarla. Yang reaccionó de inmediato, disparó sin detenerse, mientras gritaba a su equipo que se apartara del camino. Con pistola y daga en mano, se lanzó contra el monstruo, cayendo atrapado en sus fauces. Aún así, con un esfuerzo desesperado, logró herir a la criatura. Las chicas corrieron a socorrerlo, pero Yang, apenas consciente, le susurró que se marcharan. El lobo estaba herido, y esa sería su oportunidad de escapar. Hermano mayor, no. Lloraba Fei, negándose a abandonarlo. Despierta, no puedes morir aquí. En ese momento, algo inesperado sucedió. Cuando Zhao Jiayan intentaba curar a Yang, una mano la detuvo. ¿Qué haces?, preguntó ella, confundida. El hombre sonrió con frialdad. Lo mejor es saquear lo que le quede y repartirlo. Se trataba de Liang Gao, subcapitán del equipo. Como los demás, carecía de habilidades especiales. Declaró sin titubear que el líder había sido destrozado por el lobo y que no debían desperdiciar medicinas en alguien condenado. Su compañero, Li, fue aún más cruel. Comenzó a arrancar todo lo que Yang llevaba encima. Jiayan, indignada, gritó, ¿cómo pueden abandonarlo? Él nos ha salvado incontables veces. Li bufó con desprecio. ¿Y qué? Apenas le quedan comida y agua. Nadie nos pidió ser santos. Desde que apareció la gran sequía y las ruinas infestadas de monstruos, el 90% de la humanidad ya cayó. Despierta. Un herido sin habilidades no es más que una carga. Las palabras ardían como fuego. Jiayan replicó con furia, cuando él los salvó a ustedes, no le importó que fueran inútiles. Pero Li no se detuvo. Le arrebató la pistola a Yang y la revisó con calma. El arma está atascada. Es inútil, igual que él. Yang ya cumplió su propósito. Entonces, la traición se hizo más oscura. Li y Yubei sujetaron a las chicas, sonriendo con malicia. Si cooperan con nosotros, dijo Li, aún podemos protegerlas. Liang agregó, cuando llegue el escuadrón numerado, si algún pez gordo se fija en ustedes, podrían tener un futuro asegurado. El corazón de Jiayan hervía de rabia. Con todas sus fuerzas, le dio una patada a Li mientras decía, ustedes no son hombres, son basura. Fei también logró zafarse de su agresor, pero la furia de Li explotó. Tontas, les enseñaré lo que es un verdadero hombre. Ahora que el líder está muerto, ustedes me pertenecen. Las lágrimas corrían por el rostro de Jiayan. Todo parecía perdido. De pronto, un estruendo interrumpió la escena. Li salió volando tras recibir una patada directa al rostro, estrellándose contra una pared. Atónito, abrió los ojos. Y no podía creerlo, el capitán Yang Yuang seguía vivo. El silencio se apoderó del lugar. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Yang, con el arma firme en la mano, apuntó a los traidores, suéltenlas. O disparo. Liang intentó calmarlo con una sonrisa fingida. Capitán, cálmese. Li solo se dejó llevar. Podemos olvidar esto y seguir como antes. Pero antes de que terminara, Li, herido y rabioso, aprovechó la distracción.
tomó una roca y se abalanzó contra Yang. El disparo resonó como un trueno. Un tiro certero en la cabeza lo detuvo para siempre. Yang giró de inmediato y disparó contra los otros traidores, hiriéndolos en la entrepierna. Estos salieron de la cueva retorciéndose, pero aún así se burlaron. No te creas invencible. Tarde o temprano los monstruos acabarán contigo. Con esas palabras, huyeron cojeando. Yang, apenas de pie, cayó desplomado al suelo. Jiayan lo sostuvo entre sus brazos, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien? Resiste, por favor. Yang cerró los ojos, convencido de que ya había muerto. Pero entonces lo entendió, no había sobrevivido por suerte, sino porque había despertado una habilidad. En su mente resonó una voz mecánica, el portador ha revivido correctamente. Jiayan, con las manos sobre su cuerpo, notó el calor que emanaba de él. Tu temperatura es altísima, debes estar despertando una habilidad. Los portadores de habilidades eran los héroes del apocalipsis, la última esperanza de los refugiados. Incluso las temidas tropas numeradas reclutaban sin dudar a cualquiera que mostrara tal poder. Yang, aún incrédulo, murmuró, todavía no sé qué habilidad es. El sistema volvió a hablar en su mente, has derrotado a un enemigo. Experiencia acumulada de 1 punto. Puedes subir de nivel, se han desbloqueado estadísticas y mejoras de armas. Yang comprendió que ese sistema misterioso tenía un solo propósito, ayudarlo a crecer. Podía acumular tanto experiencia personal como de objetos mediante el uso de ensamblaje o fabricación. La experiencia personal servía para mejorarse a sí mismo y la de objetos para subirlos de nivel. El tiempo se agotaba. El lobo ígneo, que se suponía que estaba derrotado, regresaba arrastrando su cuerpo abrasador. Las chicas gritaron aterradas. Yang respiró hondo y dijo, no teman, ahora soy un portador de habilidades. Bestias como esta, surgidas de las ruinas, se clasificaban desde el nivel A hasta el E, según su poder, cada una con atributos elementales, metal, madera, agua, fuego, tierra, veneno, espacio e incluso tiempo. Los más fuertes eran los Ba. Con su cuerpo en llamas, su fuerza descomunal y su capacidad de excavar, eran una amenaza letal. Si no podía derrotar ni siquiera a esa criatura, ¿cómo protegería a los demás desde la lejanía? Liang y Yubei observaban la escena. Ese monstruo está devorando nuestras provisiones. ¿Por qué se las dimos? Se quejaba Yubei. No importa, respondió Liang con frialdad. Al menos compramos tiempo. Cuando encontremos un batallón numerado, nos vengaremos. Mientras tanto, el lobo, saciado, giró la mirada hacia la cueva donde estaban Yang y las chicas. Con cada paso, el suelo temblaba. Yang apretó los dientes y levantó su arma. Tal como lo había pensado, cada bala que disparaba significaba 1 punto de experiencia. Los disparos resonaron, uno tras otro, mientras el contador en su mente aumentaba. Finalmente, alcanzó el nivel necesario. Sin embargo, el sistema habló, tu nivel de personaje es demasiado bajo. No se pueden realizar las mejoras. Las chicas, alarmadas porque él parecía haberse leído todo el espíritu de lucha, le preguntaron qué sucedía. Yang, de inmediato subió de nivel de personaje, lo que a su vez vino con un mensaje del sistema. Pistola mejorada. Alcance efectivo, 60 metros. Precisión normal. Con una sonrisa feroz, Yang apuntó. El disparo atravesó el cráneo del lobo. La bestia cayó sin vida, levantando una nube de cenizas ardientes. A lo lejos, Liang y Yubei observaron con horror cómo se volvió tan fuerte, tan rápido. Se preguntaron. Lo comprendieron al instante, si dejaban que Yang siguiera creciendo, ellos serían los siguientes en morir. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. En el corazón de la ciudad de Wenjiang, donde la temperatura en la superficie alcanzaba los 51 grados centígrados. Yang terminaba de levantar su carpa junto a las chicas. Después de varios días de viaje, al fin habían encontrado una unidad numerada. Aunque era de bajo rango, para ellos era un verdadero refugio. Con esto será suficiente para descansar, dijo Yang, mientras aseguraba las estacas de la carpa. Pero no podemos relajarnos. Necesito ganar experiencia cuanto antes. Fei, con la inocencia brillando en sus ojos, preguntó, ¿podemos quedarnos aquí? Yang sonrió, acariciándole la cabeza. En las unidades numeradas hay reglas. Son organizaciones oficiales, y los supervivientes vagabundos deben cumplir requisitos si quieren permanecer. Poco a poco, otros refugiados comenzaron a acercarse a su carpa. Habían escuchado rumores. Yang era quien había derrotado al lobo ígneo. ¿De verdad fuiste tú quien acabó con él? Preguntaban con admiración. ¿Podemos comerciar contigo? Yang asintió. Claro. ¿Qué ofrecen a cambio? Las transacciones comenzaron. El ambiente se llenó de curiosidad y respeto hacia el joven.
pero entonces, entre la multitud, apareció un rostro conocido, Yubei, el mismo que había sobrevivido junto a Liang. Zhao Jiayan lo miró con frialdad y dio un paso al frente. ¿Qué haces aquí? Yubei levantó una pequeña bolsa. Solo. Quiero comerciar un poco con el capitán. Jiayan lo fulminó con la mirada. No lo llames capitán. Ustedes lo abandonaron cuando más los necesitaba. El hombre se desplomó de rodillas, golpeando el suelo con desesperación. No debí escuchar al sublíder. Gritó con su voz rota, se arrastró hasta Yang, aferrándose a su pierna. Me prometió que encontraríamos una unidad numerada para establecernos, pero me engañó. Descubrió un núcleo de monstruo de alto rango y me mandó lejos deliberadamente. Ahora está usándolo para ganar poder y escalar posiciones. Levantó la mirada suplicante, ocultando su rostro tras las manos. Capitán, por favor, sálvame. Solo dame un poco de carne seca. Yang asintió. Jiayan estalló de furia. No lo escuches, Yang. Él estuvo de acuerdo en abandonarte. No merece nada. Yubei levantó la cabeza y dijo, lo sabía. El capitán no es de los que guardaría rencor. Yang miró fijamente a Yubei, que seguía arrodillado a sus pies. Lo siento, dijo con voz fría, pero soy exactamente el tipo de persona que guarda rencor. Mi presa la compartiré con todos, menos contigo. Los murmullos no tardaron en llenar el campamento. Así, Yubei quedó marginado entre los refugiados. A la distancia, oculto entre la multitud, Liang observaba la escena con rabia contenida. ¿Cómo puede Yang tener tanta suerte?, murmuraba con los dientes apretados. Incluso borré las marcas del camino que dejaron las unidades numeradas para que no las encontrara. Y ahora resulta que le va mejor que a mí. El odio lo consumía. No podía permitir que Yang lo superara. Días después, en el lugar donde se registraban las misiones y asignaciones, Jiayan protestaba con evidente molestia. ¿Por qué nos están dando tan pocas misiones? Apenas obtenemos lo necesario. Liang, con aire arrogante, respondió con calma. Todos saben que ustedes llegaron con toneladas de carne. Incluso la usaron para comerciar. Los suministros son limitados, así que los débiles tienen prioridad. Jiayan apretó los puños. Entiendo esa parte, pero ¿por qué las misiones que nos asignan son tan insignificantes? Yang es un usuario de habilidades, y aún así nos mandan a trabajos de baja clase mal pagados. Mientras tanto, gente común recibe tareas mucho más lucrativas. ¿Acaso es una venganza personal? Liang la miró con una sonrisa helada. No me acuses sin pruebas. Yo solo asigno tareas según la condición de cada uno. Yang sigue herido, ¿o no? En ese instante, varios compañeros de Liang intervinieron con burla en la voz. Déjate de quejas, dejen de fingir lástima, nadie les cree. Aquí solo enviamos a gente confiable a las misiones importantes. Jiayan estaba al borde de explotar. La rabia le ardía en el pecho, pero Yang se acercó y le puso una mano en el brazo. Déjalo, no vale la pena discutir con ellos. Vamos, Fei nos espera. Mientras se retiraban, Liang levantó la voz con tono burlón. Si tienen tantas agallas, pueden salir a cazar solos. De regreso en su carpa, Jiayan no pudo contenerse. Liang se ha dejado subir el poder a la cabeza. Y no solo él. Los demás también están actuando extraño. Yang la escuchó en silencio y luego respondió con firmeza. Entonces dividiremos las tareas. Yo saldré a cazar y conseguir provisiones. Tú, averigua qué está tramando Liang. Jiayan asintió con seriedad. Tienes razón. Esas personas nunca tuvieron problemas con nosotros. Averiguaré qué está sucediendo. Con el plan decidido, ambos salieron de la carpa, dejando a Fei. En ese momento, alguien acechaba desde lejos. Dentro de la carpa, Fei estaba asando un trozo de carne, cuando un grupo de hombres irrumpió sin pedir permiso. ¿Nos das un poco?, preguntó uno con tono burlón. Empácala, es para Liang, ordenó otro. Fei se aferró a la bolsa con todas sus fuerzas. No, esa carne es de mi hermano. Uno de los tipos la empujó con violencia. Ella cayó al suelo mientras él le arrancaba la bolsa de las manos. El jefe del grupo, con una sonrisa torcida, se inclinó sobre ella con intenciones siniestras. Afuera, algunos refugiados miraban la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. Cuando todo parecía perdido, un disparo atravesó el aire y el brazo del agresor estalló en sangre. Yang había llegado. Con un paso firme entró a la carpa, con el arma aún humeante en su mano. El hombre, herido, lo miró con desprecio. Será mejor que no te precipites. Si asesinas a alguien dentro de una unidad numerada, será considerado un crimen. Yang no respondió con palabras, disparó otra vez, esta vez directo a las piernas. El hombre cayó de rodillas, gritando de dolor. Yang se inclinó sobre él, apretándole el cañón del arma contra la frente. Cuando decido acabar con alguien, ni una unidad numerada puede detenerme. El hombre soltó una risa nerviosa. ¿A quién intentas asustar? Eres conocido por ser un cobarde. Yang sonrió con frialdad.
y un nuevo disparo selló su destino. Gracias. Me acabas de dar un poco de experiencia. El resto de los hombres huyó despavorido. Jiayan regresó poco después y encontró el cuerpo del hombre en el suelo. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó, alarmada. Yang le relató lo ocurrido. Jiayan lo escuchó con el ceño fruncido, reconociendo a los agresores. Eran los mismos de antes. Fei, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmuró: todo fue por mi culpa. Yang actuó así para protegerme. Jiayan la abrazó con fuerza. No digas eso. No es tu culpa. Ese hombre merecía caer. En las unidades numeradas, robar comida era un crimen castigado incluso con la ejecución. Sin embargo, la situación se tornó en contra de Yang. Fei le comentó que Liang había comenzado a esparcir rumores. En ellos se decía que él abusaba de sus compañeros, guardaba suministros para sí mismo y los usaba como carnada para los monstruos. Jiayan la apoyó. Muchos creyeron esas palabras venenosas. No solo se negaban a formar equipo con él, sino que incluso estaban exigiendo que lo expulsaran de la unidad. El rostro de Yang se ensombreció al escuchar las noticias, pero en lugar de ceder, sonrió, cargó su arma con calma y murmuró con voz baja, casi divertida: veamos, ¿quién es el que realmente se va a ir de aquí? Pasó un tiempo hasta que, finalmente, las unidades numeradas llegaron. Su sola presencia hizo que todos guardaran silencio. ¿Se encuentra Yang aquí?, preguntó una voz firme. Yang salió con tranquilidad y la mirada fija. El hombre al frente se presentó con tono solemne: somos el comité disciplinario. Has violado el reglamento de seguridad de la unidad 111. Soy Yang Keas, capitán del escuadrón número 7. Quedas arrestado. Antes de que los soldados dieran un paso, Yang los golpeó mientras decía: nadie se acerque. San frunció el ceño y dijo: mataste a un hombre. Debes recibir el castigo del comité. Una voz salió de entre la multitud. Es cierto, dijo Liang. Yang, deja de resistirte. Yang lo fulminó con la mirada. Lo maté porque robó nuestras provisiones y atacó a mi amiga. Fue en defensa propia. San lo miró con tranquilidad y preguntó: ¿qué pruebas tienes de eso? Liang se apresuró a intervenir, con una falsa indignación: esas son mentiras. Un soldado añadió con tono autoritario: nosotros mismos verificamos que nunca estaba conforme con sus tareas. El hombre con el que acabó era noble, no tenía motivo para robar. De inmediato, Fei dio un paso al frente, con los ojos llorosos, mostrando los moretones en sus brazos. Miren, él me atacó. El soldado volvió a hablar, esta vez con un tono acusador: eso, podrías habértelo hecho tú misma. Liang, apoyando la mentira, agregó: el que cayó estaba asignado a tareas oficiales. ¿Por qué codiciaría un poco de carne seca? Yang apretó los dientes, intentando contener la furia. Basta de calumnias. Estás tomando venganza por lo que ocurrió en nuestro anterior escuadrón. San alzó la mano, dando la orden a sus hombres: deténganlo. Yang dijo con firmeza: nadie se mueva, tengo pruebas. Liang sonrió con burla. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podrías tener? Mientras decía esto, pensaba para sí: revisamos la zona. Aquí no hay cámaras, ni testigos. Solo busca ganar tiempo. Yang sonrió con calma, aunque sus ojos brillaban con rabia. Nuestra carne seca tiene marca. Seguro tú la tomaste. Si la buscan en tu tienda, la encontrarán. Liang palideció un instante, pero trató de mantenerse firme. Es ridículo. No tienen por qué hacerle caso. Yang lo interrumpió, apuntándole directamente: ¿entonces te opones a la investigación? Porque si lo haces, solo demostrarás que ocultas algo. Un silencio pesado envolvió la unidad. San observó a ambos, luego dio la orden: registren su tienda. Tras unos minutos, trajeron una bolsa con carne. Yang, con una sonrisa tranquila, señaló hacia Jiayan: mi amiga siempre dibuja un símbolo en la carne que prepara. San revisó con atención y encontró una marca grabada en la superficie. ¿Esto es un pájaro? Jiayan dio un paso al frente y respondió algo sonrojada: es una golondrina. Hace alusión a mi nombre. Liang, nervioso y sudoroso, trató de inventar una excusa. Yo también suelo marcar mis cosas. Jiayan lo miró con frialdad. Entonces, porque la carne tiene mi nombre grabado. Las palabras lo dejaron sin salida. Balbuceó, pero no pudo dar explicación alguna. San, furioso por haber perdido su tiempo, lo tomó del cuello con una sola mano. Sus músculos se tensaron como si la tierra misma lo sostuviera. Había activado su habilidad de mejora de músculos. La próxima vez que me hagas perder el tiempo, no lo contarás. Con un movimiento brutal, lo estrelló contra el suelo, dejándolo sin aliento, y luego se retiró con sus hombres. Desde el suelo, Liang escupió sangre y lanzó una mirada cargada de odio hacia Yang. No cantes victoria. Mientras estés en esta unidad, yo soy un oficial y tú un simple civil. Tarde o temprano caerás en mis manos. Yang no perdió la calma y dijo: te esperaré cuando quieras.
Liang se retiró tambaleante junto a sus subordinados. Jiayan suspiró, aliviada pero preocupada. Salimos bien librados del comité disciplinario, pero tarde o temprano, tendremos que volver a ver a ese tipo si queremos conseguir misiones. ¿Qué vamos a hacer? Yang esbozó una sonrisa tranquila. Entonces será mejor que estemos listos para cuando llegue la jugada. Abrió una de sus bolsas y empezó a sacar piezas e instrumentos improvisados. Jiayan, extrañada, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Liang y su grupo volverán a molestarnos tarde o temprano, respondió Yang mientras unía las piezas. Así que voy a fabricarte un arma para que puedas defenderte. Jiayan lo miró sorprendida y agradecida. Tal como Yang pensaba, esto aumentó su experiencia personal. Tras unas horas de trabajo, fabricó una ballesta sencilla. Cuando la probó, apenas tenía potencia. Fei y Jiayan fruncieron el ceño, decepcionadas. No se preocupen, dijo Yang, sin perder la calma. Esto es solo el comienzo. Intentó una segunda versión, pero el resultado fue igual de pobre. Aún así, siguió experimentando. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró una ballesta distinta, más refinada y con un brillo especial. Jiayan la sostuvo y sonrió sin darse cuenta. No sé por qué, pero esta se siente diferente. Hasta parece más bonita. Pruébala, le dijo Yang. Ella disparó, y la flecha salió con una fuerza impresionante. Es increíble, exclamó con los ojos brillando. Gracias, hermano mayor. Fei, emocionada, dio un paso al frente. Yo también quiero una. Yang rió. Claro, no hay problema. Cada arma que fabricaba también le daba experiencia. Durante días siguió trabajando duro, perfeccionando sus creaciones. Y fue en uno de esos momentos que volvieron a cruzarse con Liang. Él, con una sonrisa arrogante en el rostro, preguntó con fingida cortesía, vaya, ¿y a qué se debe su visita esta vez? Yang se presentó ante la mesa de asignaciones y dijo, he terminado la última misión. Quiero otra. Liang, con una sonrisa cargada de malicia, respondió de inmediato, casualmente hay un punto de excavación a 1 kilómetro al suroeste de la torre base. Si de verdad tienes experiencia, puedes ir a ayudar allí. Jiayan golpeó la mesa, indignada. En ese lugar abundan los lobos gigantes. ¿Nos estás poniendo las cosas difíciles? Acabamos de terminar una excavación. Lo lógico sería asignarnos una misión de recolección, no enviarnos a morir. Liang se encogió de hombros con fingida inocencia. Si encuentran a alguien que quiera acompañarlos, pueden ir por suministros. Pero dudo que alguien quiera unirse a su equipo. Jiayan dio un paso al frente y dijo con voz firme, Yang tiene poderes, nosotras no seremos una carga. El botín se dividirá según la capacidad y el número de personas. Se giró hacia los que esperaban por misiones, pero los murmullos se alzaron en su contra. No nos arriesgaremos con alguien como él, dijo uno, escupiendo al suelo. Prefiero cavar pozos hasta morir de sed antes que entregar mi vida a su lado. Jiayan apretó los puños. Están repitiendo calumnias. Nos incriminaron. Liang soltó una carcajada. Yo no tengo la culpa de que nadie quiera ir contigo. ¿Ves? No es que no quiera ayudarlos. Es que ustedes están solos. Yang, sereno pero con la rabia contenida, estrelló su cabeza contra la mesa, para luego disparar cerca de su rostro. Ni siquiera he acabado contigo, dijo con voz fría. ¿Por qué habría de acabar con los demás? En este apocalipsis, solo manda la ley del más fuerte. Tengo un arma con balas infinitas. Si alguno de ustedes tiene agallas y se unen a mí, no tendrán que preocuparse por la mayoría de las bestias. Búsquenme en el pozo. Se dio media vuelta y salió con Jiayan y Fei. El murmullo creció entre los presentes. Algunos, inquietos, comenzaron a preguntarse si realmente deberían seguirlo. Liang observaba desde atrás, con el rostro desencajado. Había sido humillado varias veces ya. ¿Todo por qué? Pensaba con rabia. Solo porque despertó una habilidad se cree especial. Esto no quedará así. A 1 kilómetro al suroeste de la torre de la unidad 111, un grupo de personas cavaba en silencio, abriendo pozos en la tierra seca y dura. Jiayan se secó el sudor de la frente y suspiró. ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir con este trabajo agotador? Fei, aunque cansada, trató de animarla. Debemos terminarlo. Si los demás nos ven esforzándonos, quizá bajen la guardia y dejen de mirarnos con tanto odio. Fue en ese momento cuando ella se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Yang, algo no está bien. Él y Jiayan miraron alrededor, pero no vieron nada extraño. Sin embargo, Fei no podía sacudirse la sensación, y entonces, la tierra tembló. Frente a ellos emergió una bestia colosal de piedra. Mientras esquivaban los ataques, Jiayan gritó,
Este tipo de monstruos normalmente se tumban a tomar el sol y casi no se mueven. ¿Cómo es que se despertó? Yang no perdió tiempo. Sacó su arma y descargó una lluvia de disparos directo a la cabeza de la bestia. Pero el monstruo de roca apenas se sacudió el polvo, no le hace casi nada. Advirtió Yang a las chicas. El coloso levantó un brazo y lanzó un golpe devastador. Yang rodó a un lado, esquivando por poco, mientras les ordenaba, ustedes manténganse ocultas, yo llamaré su atención. Él siguió disparando sin descanso. El monstruo extendió su brazo y arrojó varias rocas en su dirección. Con reflejos sobrehumanos logró esquivar casi todas, pero una impactó con fuerza en su pierna. Cayó al suelo con un gemido de dolor. Si pudiera subir de nivel ahora mismo, tendría más potencia, pensó, apretando los dientes. Fei, preocupada, miró a Jiayan y dijo, debes ayudarlo. Jiayan se inclinó, le tocó la frente y palideció. Estás ardiendo. ¿Tienes fiebre? Estoy bien. Quizás solo es insolación, respondió ella, tratando de disimular. Jiayan se levantó decidida. Tomó la ballesta que Yang había fabricado y apuntó. La flecha salió disparada, incrustándose en la cabeza del monstruo. Pero en lugar de caer, la bestia cambió de objetivo, lanzándole una lluvia de piedras a ella y a Fei. Ambas esquivaron como pudieron, pero el daño había sido mínimo. Yang trató de desviar la atención del monstruo nuevamente, pero de pronto el sistema lo alertó. La pistola está desalineada. Con rapidez la desmontó y comenzó a repararla, ganando experiencia en el proceso. Un destello cruzó su visión, y se le dio una buena noticia, nivel 3 alcanzado. La pistola también evolucionó junto a él. Con un arma mejorada en las manos, Yang volvió a cargar. Sin embargo, vio con horror que el monstruo había atrapado a Jiayan entre sus rocas vivientes. Fei intentaba ayudarla, pero el tiempo se agotaba. Yang apretó el gatillo. La bala impactó en el brazo del monstruo, liberando a Jiayan. Tal como lo esperaba, la pistola mejorada tenía más potencia. Pero sabía que no sería suficiente. Disparó directo a las articulaciones que eran partes frágiles. Pero esto solo era un alivio temporal. Necesito destruir su núcleo, gruñó, mientras esquivaba otro ataque. En ese instante, los ojos de Fei brillaron con un color extraño. Con una voz firme señaló, apunta a su corazón, en el lado izquierdo del pecho. Ahí está el núcleo. Yang no lo dudó, apuntó con precisión y disparó. La bala atravesó la dura coraza y el núcleo espiritual fue expulsado de la criatura. El monstruo de piedra se desplomó con un rugido sordo, desmoronándose en miles de rocas pequeñas. Por fin lo había derrotado. Él recogió el núcleo, y Jiayan sonrió emocionada al verlo. Esto puede cambiarse por comida para 3 meses, comentó con alegría. Luego miró a Fei con asombro y la abrazó. ¿Cómo supiste con tanta precisión dónde estaba el núcleo? ¿Acaso despertaste un poder?, le preguntó. Fei, aún con los ojos brillando, sonrió tímidamente. Por fin soy de utilidad. Yang se acercó y le ofreció el núcleo. Gracias a ti lo logramos. Es tuyo. Ella bajó la mirada, sonrojada. No, el mérito es tuyo. Yo solo te di una pista, no muy lejos, oculto entre las sombras. Liang observaba todo. Había visto cómo su antiguo capitán sobrevivía a lobos gigantes. Derrotaba a un monstruo de piedra y, encima, despertaba poderes junto a sus compañeras. Apretó la mandíbula, con la rabia consumiéndolo. Es detestable, murmuró, cargando su arma. ¿Te atreves a meterte en mi territorio? El cañón brilló y el sonido seco de un disparo rompió la calma. En ese momento, Fei percibió un peligro invisible. Con un movimiento instintivo empujó a Yang, apartándolo del lugar justo cuando una bala silbó en el aire, rozándole el brazo. Yang cayó al suelo, mientras Jiayan corría a su lado. Fei, ¿estás herida?, preguntó con el rostro lleno de preocupación. Yang, apretando la mandíbula, levantó su arma y disparó en dirección al origen del ataque. El proyectil destrozó el arma de Liang, que salió de su escondite. Ambos quedaron frente a frente. Liang no podía creerlo. ¿Cómo me descubriste? Me acerqué en silencio, se preguntó. Intentó correr, pero Yang disparó de nuevo, esta vez a su pierna. Liang cayó con un grito desgarrador, suplicando, «Capitán, escúcheme. Yo quería ayudarlos a acabar con el monstruo de piedra». El arma se disparó sola, lo juro. Yang lo miró con frialdad. ¿Y cómo sabías que nos habíamos enfrentado a un monstruo de piedra?, preguntó, con su voz llena de sospecha. El silencio delató a Liang. Había estado siguiéndolos desde el principio. Mientes, rugió Yang y disparó de nuevo, esta vez a la otra pierna. Liang se retorció en el suelo, aullando de dolor. Entre lágrimas, gritó, «No puedes matarme. La ley dice que los que tienen habilidades especiales no pueden atacar a civiles». Yang lo observó sin compasión, con los ojos encendidos por la rabia. ¿La ley? En este mundo ya no existe más ley que la del más fuerte. Y tú me emboscaste primero. Aunque venga todo el ejército, no me importa. Además,
no pienso acabar contigo, eso sería muy fácil. Liang intentó arrastrarse, temblando, suplicando por su vida, me equivoqué, no lo volveré a hacer. Ten piedad, por favor. De repente, con un último intento desesperado, sacó una daga oculta y apuñaló a Yang en el costado. Yang lo miró con asco y le lanzó una patada brutal. Cobarde, el golpe lo lanzó contra una enorme roca que comenzó a moverse. Otro monstruo de piedra emergió, y sin dudar un instante, aplastó a Liang y lo devoró como si fuera un insecto. Esa noche, mientras descansaban bajo un cielo cubierto de estrellas, el silencio era pesado. Fue Yang quien lo rompió. Con voz grave, en el apocalipsis es cuando más se revela la verdadera naturaleza humana. El que traiciona o intenta acabar con alguien, tarde o temprano paga el precio. Jiayan miró fijamente a Fei y preguntó, por cierto, Fei, ¿qué habilidad despertaste exactamente? Fei respondió, algo confundida, no lo sé. Cuando Liang atacó a Yang, sentí una energía muy fuerte, una presión desagradable. No estoy segura de qué fue. Yang intervino con calma. Quizás tu habilidad sea una percepción extrasensorial muy potente. Jiayan sonrió, rodeándolos a ambos con un abrazo. Sea lo que sea, lo importante es que ahora debemos apoyarnos mutuamente. Fei, insegura, susurró, mi habilidad no tiene poder ofensivo. El verdadero apoyo eres tú, Yang. Jiayan negó con la cabeza, firme, la percepción también es increíble. Fei, estás mucho mejor que yo, que simplemente soy un humano común. Mientras decía esto, pensaba en que, ojalá ella también pudiera despertar una habilidad. Así podría ayudarlos de verdad. Yang le puso una mano en el hombro y dijo, no es malo ser normal, Jiayan. Aún tienes tu ballesta, ¿verdad? Sí, la guardo conmigo, respondió ella. Estuvo a punto de dañar al monstruo de piedra. Entonces tráeme un poco de madera y los tendones del lobo que sobraron. Intentaré mejorarla. Jiayan obedeció de inmediato con un rostro brillante. Yang, por su parte, pensaba que con esto podía ganar mucha experiencia personal. Las horas pasaron entre el sonido de cuerdas tensándose y madera tallada. Fei, intrigada, preguntó al verlo tan concentrado, ¿no ibas a mejorar la ballesta? ¿Por qué fabricaste unas mucho más débiles que antes? Yang sonrió levemente y dijo, ya lo verás, para mejorar un objeto, primero necesito subir de nivel mi propia habilidad. Y para eso debo fabricar, ensamblar, fallar y volver a intentar. Esa es mi manera de crecer. Jiayan lo miraba sorprendida. Nunca había oído de una habilidad de mejora como la tuya. No pasó mucho hasta que Yang logró subir de nivel nuevamente. Sintió como su cuerpo se fortalecía y sus heridas cicatrizaban con rapidez. Luego tomó las ballestas de Jiayan y Fei, mejorándolas hasta nivel 4. El resultado fue asombroso. Un arma con un alcance de 120 metros. Para probarla, Yang apuntó a un montículo de rocas y lo redujo a polvo en un solo disparo. Increíble, exclamó Jiayan con los ojos brillando. Yang, orgulloso, asintió. Ahora no tendremos que temerle a los monstruos de piedra. Jiayan lo abrazó con fuerza. Prometo que nunca seré una carga. Yang, algo sonrojado, respondió en voz baja, nunca lo ha sido. Con ternura, entregó otra ballesta mejorada a Fei. Practica con ella. Si ganas experiencia, podré mejorarla aún más. Fei cerró los ojos un instante y de pronto su expresión cambió. Abrió los ojos con un brillo distinto y señaló hacia un punto en la distancia. Yang, dispara en esa dirección. La bala atravesó la oscuridad y el objetivo cayó al suelo. Cuando se acercaron, vieron que no era un monstruo, sino una persona. Jiayan abrió los ojos sorprendida. Es un humano. Parece que era un usuario con la habilidad de hacerse invisible. Fei se estremeció y dijo, ¿y si esto nos trae problemas? Yang analizó el cuerpo con seriedad. No hay duda. Llevaba un arma escondida y planeaba atacarnos por sorpresa. Si no fuera por la percepción de Fei, habríamos caído. En ese instante, una patrulla militar llegó corriendo, levantando linternas y armas. «¡Alto ahí!», gritó uno de los soldados. ¿Quién lo hizo? Yang dio un paso adelante, tranquilo pero firme. Ese hombre era un usuario de habilidades. Intentó atacarnos con una daga. Un militar lo miró con desconfianza. ¿Llamas a eso ataque sorpresa? Parece más un asalto para robarle. Eso es una difamación. Intervino Fei. Furiosa, el jefe del escuadrón se agachó a inspeccionar el cuerpo. Reconoció la bala que lo había atravesado y frunció el ceño. Esto no es un arma común, pensó, parecía que era obra de un usuario de habilidades. Alzó la vista hacia el grupo, además había alguien con percepción. Un usuario muy raro, el escuadrón 111 necesitaba gente así, por lo que no valía la pena enemistarse por tonterías. Su nombre era Chen, jefe del departamento de ensamble mecánico. Tras unos segundos de tensión, se incorporó y ordenó a sus hombres,
bajen las armas. El fallecido sí estaba en posición de ataque cuando cayó. Uno de los soldados murmuró con frialdad, los que no siguen las reglas tarde o temprano caen. Mejor así, Chen los mandó a retirarse, pero antes de irse le lanzó una mirada penetrante a Yang, como si quisiera grabar su rostro en su memoria, ya que ustedes acabaron con él. Encárguense de enterrarlo. El escuadrón desapareció entre las sombras. Yang soltó un suspiro. Menos mal Chen fue razonable. Gracias a la habilidad de Fei salimos ilesos, pero necesitamos mejorar nuestro equipo. Le entregó un arma a Yayan mientras decía que en estos tiempos apocalípticos esto era como una selva y no podían entregar su destino a nadie más. Cumpliendo la orden, cavaron un hoyo y enterraron al atacante. El esfuerzo los dejó agotados. Yang, sudoroso, dejó caer la pala. Incluso cavar un hoyo es un suplicio en este mundo. Al levantar la mirada, vio como en cuestión de horas el ejército había levantado un campamento fortificado. Se notaba la eficiencia sobrehumana. Construyeron demasiado rápido, murmuró, con una mezcla de respeto y envidia. Yayan observó con atención y comentó, probablemente tienen un usuario de elemento tierra. Eso explicaría la velocidad. Yang asintió. Y si están construyendo tanto, significa que piensan quedarse. Tal vez encontraron un río subterráneo, con agua suficiente para un asentamiento estable. Sería un lugar seguro para vivir, comentó Yayan con ilusión, repartiendo la carne seca. Fei dudó en tomar la suya. No debería. Solo dame un pan, Yang. A ti te cuesta demasiado conseguir la comida, y yo no ayudo tanto como ustedes. Tonta, le dijo Yang, acariciándole la cabeza con suavidad. Yo jamás dejaría que les faltara comida. Confía en mí, siempre comerás tranquila. Fei lo miró con los ojos brillosos. De verdad, Yang sonrió, y asintió. Yayan corrió hacia Fei y la abrazó con fuerza mientras preguntaba, hermana, ¿cuándo nos ha mentido Yang? Siempre cumple lo que promete. Fei no pudo contener las lágrimas de alegría. Probó un bocado de la carne seca y sonrió. Está deliciosa. Yang la miró con ternura. Come despacio, hay suficiente para todos. Cuando termines, iré al campamento militar a negociar unas cosas. Aunque hablaba con calma, en su interior no estaba seguro de que el ejército tuviera lo que realmente necesitaba. Al día siguiente, llegaron frente a la base militar. Lo que antes era un simple campamento ahora se había transformado en una enorme fortaleza. Torres, muros reforzados y un arsenal que imponía respeto. Los guardias en la entrada levantaron sus rifles al verlos. ¿Qué necesitan? Yang no se intimidó y preguntó directamente, ¿cuánto tiempo planean quedarse aquí? Uno de los soldados respondió con voz firme, este lugar está al borde de la zona árida. Vamos a establecer una zona segura permanente. Si se unen a nuestra organización, podrán vivir aquí y recibir un salario, aunque no es obligatorio. Yang lo meditó. Tengo un secreto que no puedo compartir. El sistema evolucionado. Si entro en la zona segura, quedaría atado. Y no hay garantía de que dure para siempre. Con esa idea en mente, sacó el núcleo espiritual que había obtenido y dijo, quiero negociar. El guardia lo observó con desdén. ¿Quieres negociar? Muy bien, lo revisaremos. Yang, sin rodeos, explicó lo que buscaba. Necesito una casa portátil. Yayan lo miró sorprendida y preguntó, ¿por qué no quieres entrar a la zona segura? Fei, nerviosa, añadió, Yang, ¿acaso piensas abandonarnos? Yang lo negó, no se trata de eso. Nuestra defensa es demasiado débil. Incluso si entramos en la zona segura, necesitamos una casa portátil para sobrevivir. Fei se sonrojó, bajando la mirada. Entonces, solo espero que nunca nos dejes. El guardia habló con tranquilidad. Una casa segura no es barata. Con un solo núcleo no pagas ni el depósito. Además, aunque sea portátil, no será liviana. Yang sostuvo su mirada. Lo sé, ese núcleo es solo el depósito. Me pregunto si pueden personalizarla. El guardia, sorprendido por su seguridad, dijo, síganme. Entraron en las instalaciones militares. Al ver el interior, Yang se quedó boquiabierto. Había artesanos, ingenieros y usuarios de habilidades trabajando en todo tipo de artefactos, como si fuese una ciudad oculta llena de talentos. Finalmente, llegaron a una sala donde los esperaba un hombre. El guardia habló en voz alta, señor, estas personas quieren encargar un artículo especial. Yang levantó la vista y se quedó helado. El jefe del campamento lo miraba fijamente y su expresión demostraba que ya se conocían de antes. Chen estrechó la mano de Yang con una sonrisa inesperada. ¡Qué casualidad encontrarnos de nuevo! Dime, ¿qué quieres encargar? Yang no titubeó. Una casa portátil. Quiero saber si se puede fabricar aquí. Chen lo miró en silencio unos segundos, evaluando sus palabras. ¿Qué tan portátil? Yang respiró hondo y explicó con calma, lo ideal sería que pudiera plegarse en una caja, que al presionar un botón se desplegara en segundos. Lista para habitar. A ver,
como te lo digo. Yang, ¿sabes cuánto cuesta una unidad portátil como esa? Los trabajadores alrededor no pudieron contener las risas y los susurros. Este lugar no es una fábrica de tecnología de punta, se equivocaron de lugar. Seguro que este tipo quiere un palacio para encerrar a sus chicas. Jiayan, completamente sonrojada, frunció el ceño. Si no se puede, no se puede, pero no hablen así. Chen giró la cabeza con dureza. Silencio. Reprendió a sus subordinados, enviándolos de inmediato a trabajar. Luego, volvió a Yang con seriedad. Un ingeniero se adelantó. En la palma de su mano formó un pequeño remolino de energía, haciendo aparecer distintas muestras de materiales, placas metálicas, fibras reforzadas y bloques de aleaciones ligeras. Estos son los recursos que podemos usar. ¿De qué material la quieres? Yang respondió sin dudar, materiales comunes. No necesito que sea a prueba de balas. Solo quiero una estructura simple para 5 personas, con buena ventilación y pintada con un color camuflaje. Los trabajadores de antes continuaban murmurando a espaldas. Seguro no tiene ni dinero. Perderemos el tiempo, debería quedarse en la zona segura. Chen suspiró. Su tono fue firme, pero también honesto. Aunque ellos sean groseros, tienen razón en algo. Una casa personalizada cuesta muchísimo. Para un proyecto como el que pides, hablamos de al menos 100 núcleos. Quizás la zona segura es mejor para ustedes, le susurró. Jiayan y Fei se quedaron heladas ante la noticia. 100, exclamaron casi al unísono. Eso es imposible, Yang. Es demasiado peligroso reunir tantos. Ambas lo instaban a desistir, pero Yang permaneció tranquilo, ignorando sus palabras. Sus ojos seguían fijos en Chen. ¿En cuánto tiempo podrías terminarla?, preguntó con voz firme. Se quedó en silencio mientras pensaba para sí. Chen parece un hombre justo. No me humilló ni me rechazó directamente, incluso cuando sabe que no tengo los recursos. Tal vez realmente sea alguien en quien pueda confiar. Chen, tras reflexionar unos segundos, le hizo una propuesta a Yang. Vengan por la casa esta noche. 10 núcleos de bestia demoníaca serán suficientes. Está bien, respondió Yang, pero no puedo garantizar que siempre consigan núcleos de bestia. Podría pagar con algo equivalente. Chen lo observó con calma antes de responder. Está bien, puedes cambiar núcleos por 100 libras de carne de bestia mutante, además del núcleo que ya entregaste. De inmediato ordenó a uno de sus subordinados que registrara el acuerdo. Una vez terminado el papeleo, Yang salió de allí con una sola idea en mente. Cuando la casa estuviera lista, sería increíble. Tiempo después, el grupo se internó en las montañas salvajes. Más allá del campo de la unidad 111, Yang le preguntó a Fei, ¿puedes sentir si hay bestias mutantes cerca? Ella negó con la cabeza con cierta inseguridad. Solo si están muy próximas, a menos de 100 metros. Lo siento, soy demasiado débil todavía. Yang le acarició el hombro con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Apenas despertaste tu habilidad, con el tiempo se fortalecerá. Fei respiró hondo y cerró los ojos. De repente, abrió los ojos con alarma y señaló hacia un árbol. Ahí, Yang no dudó. Levantó el arma y disparó siguiendo sus indicaciones. No cayó, exclamó Fei. Saltó a otro árbol. Yang ajustó la mira. Persiguió el movimiento y disparó de nuevo. Esta vez el objetivo se desplomó. Corrieron hacia el lugar. Jiayan, confundida, murmuró, pero parece un árbol normal. Fei se concentró otra vez y le indicó a Yang que cavara más profundo. Tras unos segundos, apareció algo brillante enterrado entre las raíces, un núcleo de bestia demoníaca oculto en una planta. Fei sonrió con emoción. Con hallazgos como este, tal vez no tengamos que cazar tantas bestias. Yang le revolvió el cabello con orgullo. Lo hiciste bien. Ella, con lágrimas contenidas, dijo, antes solo podía encargarme de la casa. Ahora también puedo ayudar. Ya no tengo miedo de que me consideren inútil. El ambiente apenas alcanzó a suavizarse. Cuando Fei dijo, algo viene. Un rugido atravesó los cielos. Una enorme bestia alada descendía sobre ellos. Yang levantó el arma de inmediato y soltó una ráfaga de disparos. El monstruo era demasiado veloz, pero algunas balas lograron alcanzarlo. Aunque su propia herida se había abierto por el movimiento, el ave herida también había perdido estabilidad en el aire. Aprovechó y descargó una lluvia de disparos contra sus alas. El ave colosal se desplomó estrepitosamente contra el suelo. No escaparás, rugió Yang, avanzando decidido. Remató a la criatura con precisión hasta acabar con ella. Jiayan y Fei salieron de su escondite, todavía temblando.
¿Eso era una pistola común?, preguntó Jiayang con asombro. Su potencia parecía la de un cañón. Yang sonrió cansado, con la respiración agitada. Su arma había subido de nivel. Ahora era el rey de las pistolas. Sin embargo, la herida en su costado comenzó a abrirse de nuevo. Jiayang corrió a sostenerlo. «Déjame ayudarte, estoy bien», respondió Yang, aunque el dolor lo doblaba. Solo fue el retroceso del arma. Lo importante es guardar la presa. En ese momento, voces resonaron en la lejanía. «Jefe, el pájaro cayó por allá, ese era nuestro objetivo, lo encontramos primero». Un grupo de cazadores emergió del bosque. Fei, Jiayang y Yang se tensaron de inmediato. Sabían lo que eso significaba, intentarían robarles la presa. El jefe de aquel grupo se llamaba Ling. Sus hombres comenzaron a murmurar entre ellos: «Hace 10 días que no como carne. Me muero de hambre», dijo uno con los ojos clavados en el ave gigante. «Sería mejor entregarla a los militares, nos darían un buen beneficio», opinó otro. «¿Por qué tienen tanto miedo? Aunque el tipo que acabó con el ave es fuerte, no deberíamos acobardarnos», dijo un tercero con tono desafiante. Antes de que pudiera terminar, Ling lo derribó de un puñetazo. «Cállate», rugió. «¿Acaso quieres morir? Esa es su presa». Dijo esto mientras pensaba para sí que no podían meterse con alguien que podía volarle la cabeza a una enorme bestia feroz de un solo disparo. Yang aprovechó este momento para hablar con calma. «Amigos, ¿qué tal si nos echan una mano?» «¿En qué?», preguntó Ling, curioso. «Necesito ayuda para llevar el ave». «Si cooperan, les daré 10 libras de carne», respondió Yang. Ling lo observó con interés mientras pensaba para sí. «Una bestia de este tamaño debe tener muchísima energía. Comerla podría fortalecer a mi grupo. Pero el trayecto es largo y peligroso. 10 libras es muy poco», dijo al fin. «Quiero 100». Yang suspiró y subió la oferta. 15. «Es lo máximo que puedo dar. A cambio, consideren esto como una amistad». Ling fingió dudar, pero ya había tomado una decisión. De aquí a la zona segura hay 7 u 8 kilómetros. Si aparece un peligro en el camino, 15 libras no valen el riesgo. «Lo haré por 20. Yang lo miró fijamente y dijo sin titubear: «No habrá peligro, yo me encargo de eso. Pero que quede claro, si intentan traicionarnos, no tendrán otra oportunidad». Hubo un silencio pesado. Ling finalmente asintió con una sonrisa calculadora. «Trato hecho. Tal vez en el futuro podamos colaborar más». No era tan tonto como para enfrentarse a un enemigo como él por una sola presa. Con esas palabras, se presentó con aparente amabilidad y ordenó a sus hombres organizarse. Dividió al grupo en 3 para cargar el ave y dejó a uno vigilando la retaguardia. Mientras avanzaban, Jiayang susurró preocupada al oído de Yang: «Fei dice que el jefe tiene una habilidad especial. No podemos confiar demasiado en él». Yang, sin apartar la vista del camino, respondió con calma: «Ya lo imaginaba, pero tranquila, ellos tampoco se atreverán a hacer un movimiento imprudente». El viaje continuó, pero a mitad de camino varias siluetas aparecieron entre los árboles. Eran otro grupo de sobrevivientes. Ling esperaba no tener que encontrarse a nadie en el camino. Sin embargo, el grupo de personas bloquearon el sendero y gritaron: «Bajen el ave y se pueden ir». El corazón de Ling dio un vuelco. Solo 3 de sus hombres tenían habilidades, y el enemigo parecía numeroso. Con voz baja, dio una orden rápida a los suyos: «Dejen el ave en el suelo y prepárense para evacuar en cualquier momento». De pronto, una explosión sacudió el suelo. El líder del grupo atacante gritó furioso: «¿Quién se atrevió a disparar?». Una voz firme le respondió desde la distancia: «Si das un paso más, el próximo disparo no será al suelo». Ling apretó los dientes. Conocía esa pistola. Ese disparo había destrozado el suelo a más de 80 metros. ¿De verdad era un arma común? ¿O acaso Yang tenía una habilidad especial? Mientras tanto, uno de sus subordinados pensaba con envidia: «Yang no es fuerte. Solo depende de su pistola». El líder atacante soltó una risa burlona: «¿De verdad crees que me vas a asustar?». En ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y elevarse. Los hombres se miraron aterrados, creyendo que era un terremoto. Yang alzó el arma, apuntando con calma: «Un paso más y disparo». Pero el jefe atacante se burló aún más: «Entonces dispara, si es que puedes darme». El subordinado envidioso de Ling intentó aprovechar el caos para arrebatarle el arma a Yang, pero de repente, un monstruo salió disparado desde la tierra y lo embistió con una fuerza brutal. El campo se sumió en el caos. Los gritos se mezclaban: «Puede invocar bestias, corran, sobrevivan primero». Las chicas estaban preocupadas. El líder atacante se giró hacia la multitud con una sonrisa cruel: «¿Acaso tienen miedo?». Yang dio un paso al frente, sereno, apuntó, y con un solo disparo, la bestia explotó en un charco de sangre.
¿Tú qué crees?, respondió con frialdad. Un silencio cayó sobre todos, hasta que ocurrió lo impensado. Una de las propias mujeres del grupo atacante se lanzó hacia los restos de la criatura y arrebató el núcleo brillante antes de que su jefe lo tomara. «¡Traidora!», rugió él, y todo el grupo se abalanzó tras la mujer, mientras Yang y los demás miraban perplejos. De regreso en la base militar, el grupo llegó con la presa. Yang se acercó a un soldado y dijo con voz firme: «Vengo a pagar lo que falta de mi casa de seguridad». Un encargado del área de procesamiento los recibió y comenzó a hacer las cuentas. La carne de bestia común equivale a 6 libras por cada núcleo de bestia demoníaca. Tienen 140 kilos. Eso serían 47 núcleos. Revisó las plumas, huesos y demás materiales, y añadió: «Esto suma otros 40 núcleos. En total, 87. ¿Quieren los núcleos de bestia u otra cosa?». Yayan abrió los ojos como platos. «¿87? Eso es demasiado, no lo puedo creer». Mientras tanto, Ling observaba en silencio. Si pudiera cazar una presa así de grande por sí mismo, crecería mucho más rápido. Pero lo más urgente ahora era llenar el estómago de su gente. «Yang, quiero mi pago por el trabajo». Yang asintió y se dirigió al hombre que los estaba atendiendo sin dudar. «Quiero que me corten 30 libras de carne, un paquete de 20 y otro de 10, los mejores cortes. El resto lo recibiré en núcleos de bestia». El encargado asintió. Poco después, Yang tenía en sus manos 82 núcleos más los paquetes de carne que había pedido. Yang le dio la mano con seriedad. «Gracias por mantener tu palabra. Fue un gusto hacer negocios contigo, Yang. Espero que podamos colaborar de nuevo». Yang le devolvió el gesto, pensando para sí que 3 personas eran muy pocas para los riesgos de afuera y que en el futuro, probablemente, habría más oportunidades de unir fuerzas. Acto seguido, se dirigió junto a las chicas a la sala de ensamblaje mecánico. Allí lo recibió Chen, sorprendido al verlo tan pronto. «¿Ya de vuelta? ¿Te volviste rico? Creí que tardarías más. Tu casa de seguridad estará lista en 2 horas, antes de que anochezca. ¿Quieres encargar algo más mientras tanto?». Yang sonrió y lanzó la pregunta a modo de prueba. «Sí, de hecho. Me interesa una armadura de poder de cobertura total, preferiblemente equipada con armas». Yang había preguntado con cierta exageración, solo para ver hasta dónde podía llegar Chen, y qué tan avanzado era el equipo en esa base. Chen lo miró con calma y respondió: «Sí, puedo hacerlo, pero necesitarías 1.000.000 de núcleos. Con eso te garantizaría una armadura con miles de funciones». Yang casi se atraganta. «¿1.000.000 de núcleos? Con eso mejor me compro un avión de combate», dijo entre risas, aunque por dentro se sentía un poco avergonzado de haber presumido demasiado. Chen sonrió y dijo: «La verdad es que hemos estado investigando sobre las armaduras de poder, pero todavía nos falta bastante para tener éxito». Uno de sus subordinados tosió con fuerza, como pidiéndole que no siguiera hablando de más. Pero Chen lo detuvo, furioso: «Tranquilo, sé perfectamente qué puedo decir y qué no». Luego miró a Yang. «El verdadero problema es la energía. No tenemos suficiente potencia para mover semejante estructura a gran velocidad». Yang, intrigado, preguntó: «¿Qué tan grande y pesada es?». «La versión más reciente pesa 1,5 toneladas. Mide unos 2.5 metros de altura. Y créeme, eso ya es lo más ligero que pudimos hacer sin sacrificar la resistencia a los golpes». Yang preguntó con curiosidad: «¿Y si se usan materiales comunes? ¿Se podría reducir el peso?». Chen lo miró con una mezcla de paciencia y diversión. «Tus peticiones son raras, Yang. Si le quitamos los módulos de defensa y usamos materiales baratos, quizá baje 100 kilos. Pero sería solo apariencia. Apenas podría correr, y ni siquiera rápido. Se arruinaría sola, no valdría la pena gastar los núcleos». Yang, sin rendirse, preguntó de inmediato: «Entonces, ¿cuánto costaría una así?». «Quiero una, aunque sea sencilla. Es mi sueño manejar un robot, aunque solo sea por capricho». Chen lo observó con curiosidad, pero terminó asintiendo ante la sinceridad de sus palabras. «1.000 núcleos y te la armo ya mismo». Yang, algo avergonzado, preguntó: «¿Sería más barato si los materiales no fueran antibalas? Con que se mueva y tenga camuflaje ya estaría bien». Varios trabajadores murmuraron entre sí: «El mundo se vino abajo y este tipo piensa en juguetes. Gastar dinero de este modo es algo que no se debe hacer». Dijo uno: «Si tanto dinero le queda en las manos, que lo gaste». Añadió otro: «¿Acaso tienes una forma de mejorar el desempeño del equipo y planeas robarnos la tecnología?». Lo cuestionó un tercero. Yang sonrió con calma: «Me atraparon. Soy mecánico automotriz. Si puedo modificar autos, quiero probar si puedo hacer mejoras en una armadura». Las risas no tardaron en llenar el taller. Para ellos, sonaba como una locura. Chen, en cambio, se lo tomó en serio. «Sígueme,
Antes de marcharse, Yang sacó algunos núcleos y se los entregó a Jiayan y Fei. Vayan a comprar ropa nueva y dense un buen baño. Ellas dudaron un momento, querían quedarse a su lado, pero también sabían que si las cosas no salían bien, Yang terminaría desanimado. Al final, obedecieron en silencio. Antes de irse, Yang les dijo que estuvieran tranquilas, él sabía lo que hacía. Luego siguió a Chen hasta otra sala, donde lo hizo detenerse frente a una máquina de escaneo. «Párate ahí», le indicó Chen, un haz de luz recorrió su cuerpo y en apenas unos segundos la máquina pitó suavemente. Yang arqueó una ceja. «Tan rápido», Chen asintió. «Claro, solo quieres una carcasa, no un sistema completo. Técnicamente, no es complicado». Yang preguntó de golpe, «¿Puedo armarla yo mismo?». Chen lo miró sorprendido. Yang pensaba para sí que, si no la armaba él mismo, jamás tendría la confianza de poder desarmarla y volver a reconstruirla. «Escucha», replicó Chen, «esta máquina tiene decenas de piezas. Si de verdad quieres aprender, necesitarás a alguien que te enseñe con paciencia». Yang sonrió de lado. «Lo entiendo. Considera esto mi matrícula», dijo, mientras colocaba sobre la mesa 70 núcleos de bestia demoníaca. Chen lo miró incrédulo. «No entiendo lo que piensas. ¿De verdad crees que puedes robarnos la tecnología de este lugar? Si eso pasa, me comeré una computadora entera». Yang, sin perder la compostura, contestó con calma, «Entonces me esforzaré para que tengas que hacerlo». Chen se molestó un poco, chasqueando la lengua. «En vez de soltar tonterías, abre los ojos y mira con atención. Si quieres aprender, empieza por observar los procedimientos». Mientras tanto, en otro sector de la base, Jiayan y Fei por fin disfrutaban de un baño real. El vapor llenaba la sala, y ambas se dejaban relajar bajo el agua tibia. Era un lujo que antes no podían permitirse, acostumbradas apenas a limpiarse en casa con agua fría y limitada. Fei notó que su hermana mayor estaba distraída y le preguntó en qué pensaba. «Yang prácticamente está comprando un juguete», dijo Jiayan con un suspiro. «¿Y si todos se ríen de él afuera? Además, podrían venir problemas con el dinero en el futuro si sigue gastando así». Fei sonrió suavemente. «No importa, siempre y cuando nuestro hermano esté feliz, nosotras lo protegeremos. Y también podemos ayudarlo a cazar. Si alguien se ríe de él, simplemente lo ahuyentaremos a golpes». Jiayan la miró con ternura y no pudo evitar reírse un poco. En ese momento, una voz resonó detrás de la puerta del cuarto de baño. «La armadura de poder de su compañero está lista, regresen pronto porque las está esperando». Jiayan y Fei salieron del baño luciendo sus nuevas vestimentas. Fei, todavía con el cabello húmedo, pensaba para sí que si alguien se atrevía a burlarse de su hermano mayor, lo pagaría caro. Jiayan, en cambio, solo esperaba que Yang hubiera obtenido algo verdaderamente útil de aquella compra extravagante. Cuando entraron al laboratorio de investigación, ambas se quedaron maravilladas al ver la armadura recién ensamblada. El metal brillaba bajo la luz blanca de la sala, imponente y casi irreal. Sin embargo, la fascinación duró poco. En cuestión de minutos, el armatoste se sobrecalentó y terminó colapsando sobre sí mismo, cayendo en pedazos con un estruendo que dejó a todos boquiabiertos. Chen soltó un suspiro y fue a ayudar a Yang. «Te advertí que al quitarle el sistema de ventilación tendrías que abrir la visera para respirar. No es magia, es pura lógica mecánica». Las risas de los trabajadores llenaron la sala. «Una armadura de juguete», decía uno, «un desperdicio de núcleos», murmuraba otro. El bullicio se detuvo en seco cuando Fei los fulminó con la mirada, tan fría y cortante que los hizo callar al instante. Yang, en vez de molestarse, sonrió y le acarició la cabeza con ternura. «No te enfades, Fei. Ellos no se equivocan». Por dentro, sin embargo, meditaba en silencio. «Sí, era un juguete, pero aunque la armadura se rompió en un minuto, ese minuto me dio más experiencia que horas enteras usando la pistola. Aquella pérdida había sido, en realidad, una gran ganancia». Chen rompió el silencio tomando una de las piezas del suelo. «Esto es un convertidor de energía. Consume un núcleo de bestia común cada 24 horas y aún así desperdicia mucha de la energía. ¿Todavía crees que no fue un error?». Yang le dio una palmada amistosa en el hombro. «No te preocupes, Chen. No me arrepiento de nada. Cuando haya oportunidad, volveremos a colaborar. Ahora tengo que llevar a mis compañeras a otro lugar». Chen lo miró irse con una mezcla de frustración y curiosidad. Tras un rato, el trío llegó a la zona donde se realizaban los despertares de habilidades. Un militar los recibió. «El proceso cuesta 10 núcleos de bestia por persona», dijo con voz seria. «La probabilidad de éxito es del 100%. Mientras decía esto, pensaba para sí que era muy raro ver a alguien con una armadura de plástico. Yang entregó los núcleos sin dudar y miró a Jiayan. «Ve tú primero». Ella se sorprendió y preguntó, «¿De verdad? ¿Debo hacerlo yo?».
Yang fingió un gesto frío y bromeó, en mi grupo no quiero personas comunes. Si no eres útil, tal vez algún día tenga que echarte. Incluso a Fei la echaría, porque come demasiado. Fei hizo un berrinche a modo de protesta, mientras Yayan se sonrojaba hasta las orejas. Gracias, susurró. Yang frunció el ceño. ¿Por qué me das las gracias? Si no hubieras insistido en esperarme, yo ya estaría muerto. Esto es algo que mereces. Yang y Fei la animaron, dándole fuerzas. Con el corazón latiendo con fuerza, Yayan avanzó hacia el círculo de despertar. El proceso estaba a punto de comenzar. El militar, con voz grave, advirtió, el proceso de despertar es doloroso, pero no supera lo que un ser humano puede resistir. Eso sí, si fallas, deberás pagar de nuevo. Yayan respiró hondo. Apenas comenzó, un dolor desgarrador recorrió todo su cuerpo. Por un instante pensó que no lo soportaría, pero la imagen de Yang, sacrificándose una y otra vez por ella, le dio fuerzas. No puedo fallar, no puedo ser una carga. El proceso se prolongó hasta que finalmente, exhausta, cayó de rodillas. Yang y Fei corrieron hacia ella. ¿Estás bien?, preguntaron, visiblemente preocupados. Yayan, con el rostro empapado en sudor, apenas pudo hablar. Yang, quítate la armadura de poder de la cintura. Yang parpadeó confundido. La cintura. Por fin vas por mi inocencia y, en público, Yayan, con la cara roja, lo fulminó con la mirada. ¿Qué tonterías estás diciendo? Apoyó su mano sobre la cintura de Yang y una energía cálida fluyó desde sus dedos. Dime, ¿cómo te sientes? Yang arqueó una ceja. Suave. Es mi mano. Estoy preguntando por tu herida, dijo Yayan, sonrojada. Yang miró sorprendido la zona curada. Entonces tu habilidad es curar. Yayan asintió, aunque con un aire misterioso. Sí, pero no solo eso. Una de mis habilidades es curar. Pero en realidad, la mía es una habilidad 10 en 1. Fei abrió los ojos, curiosa. 10 en 1. Yang, incrédulo, preguntó. ¿No será un 3 en 1? Yayan explicó con seriedad. Puedo reparar lo que está incompleto. Sean seres vivos o cosas inanimadas. También puedo volver imperfecto lo que es perfecto. Pero, acabo de despertar, y aún es limitada. No puedo curar heridas mortales, ni destruir a un enemigo directamente. Fei la miraba con orgullo. Es increíble, Yayan. Yang reflexionó en silencio. Ese altar no solo despierta habilidades, también da información detallada. Debe tener algún tipo de sistema de análisis. Decidió preguntarle al militar. El altar puede detectar una habilidad ya despierta. Claro, con un núcleo de bestia basta, respondió el hombre. Fei subió primero a la plataforma. Una vez terminada la detección, todos la miraron expectantes. Entonces, ¿qué clase de poder tienes?, preguntó Yang. Fei se encogió de hombros. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes?, preguntó Yayan. Fue entonces cuando Fei, entre lágrimas, confesó con timidez, es que yo no sé leer. El silencio fue inmediato. Yang se llevó una mano a la cara. Cierto, naciste después del fin del mundo. No es raro que no hayas aprendido. Aquí surge una gran incongruencia, porque si mal no recuerdo, el apocalipsis solo llevaba 3 años, y con 3 años no se puede tener esa delantera. Aunque esto es un manhua y todo puede pasar, además, después explican que al parecer tiene muchos más años. Cosa rara, en fin, continuamos. Yayan la abrazó para consolarla, mientras Fei prometía que al menos podía dibujar los símbolos que había visto. Yang dio un paso al frente. Ahora me toca a mí. El militar lo miró y señaló su armadura. Es mejor que te la quites, puede interferir con el análisis. Yang obedeció. En el fondo tenía curiosidad. ¿Detectará el altar que mi habilidad es mejorar objetos? Si lo confirma, todo será más fácil. La plataforma comenzó a brillar, pero de pronto, múltiples letreros flotaron frente a él, proyectados en el aire. Todos mostraban lo mismo: habilidad, desconocida, descripción, desconocida, método de entrenamiento, desconocido. Yang se quedó inmóvil, atónito. ¿Qué significa esto?, murmuró, con el ceño fruncido. De pronto, una onda de energía lo sacudió y fue expulsado de la plataforma, cayendo torpemente justo encima de Yayan. «Oye», exclamó ella, con las mejillas rojas. Yang se levantó de inmediato, separándose con nerviosismo. Yayan lo miró con preocupación y preguntó, ¿no fue bien la prueba? Yang suspiró y se encogió de hombros. Solo sé que mi habilidad es de tipo concepto, nada más. ¿Y la tuya? Yayan respiró hondo, aún procesando su despertar. La mía es de tipo regla. Yang arqueó una ceja. ¿Y tú, Fei? Ella había dibujado todos los símbolos que había visto en la detección. Yang y Yayan se quedaron boquiabiertos. ¿Acaso Fei tenía memoria fotográfica?, se preguntó Yang. Fei, sonrojada por sus miradas,
Preguntó si su habilidad era débil. Yang se inclinó hacia ella con alegría y respondió, no es débil. Al contrario, es una habilidad muy poderosa. Mientras la observaba, recordó lo que sabía de Fei. Había perdido a sus padres cuando tenía apenas 5 años y había sobrevivido en un mundo cruel. Quizá por eso despertó una habilidad que le permitía evitar casi todos los riesgos. ¿Acaso tu habilidad nació del miedo? Preguntó Yang luego de explicarle de qué se trataba su nuevo poder. Fei bajó la mirada y respondió, antes sí, ahora ya no. Jiayan, con una sonrisa, intervino, tu habilidad es de tipo regla como la mía, no será de ataque, pero es suficiente para protegerse. Ambas se acercaron y, sin pensarlo, abrazaron a Yang con fuerza. Él, sonrojado hasta las orejas, empezó a manotear nervioso. Oigan, bájenle al manoseo. Me van a dejar sin aire. Las chicas rieron, pero no lo soltaron tan rápido. Finalmente, Yang tosió para cambiar de tema. Antes de que oscurezca, debemos buscar un buen sitio para instalar la casa segura. El anochecer no tardó en llegar y, con él, la voz metálica de los altavoces del asentamiento retumbó en el aire. Atención. Todos los que no se encuentren dentro de la zona segura antes de las 11:30 serán tratados como ladrones. El anuncio cayó como una sentencia. Muchos se indignaron, gritando que los estaban echando a la calle, mientras otros se desplomaban en el suelo. Resignados, sabiendo que se habían quedado sin hogar, Yang salió de la base junto a las chicas. Vamos, encontremos un lugar donde levantar la casa segura, dijo mientras avanzaban. Al ver lo que pasaba afuera, supieron de inmediato que el ambiente era tenso. Link se acercó a Yang y lo saludó con camaradería. Si no vas a unirte a la zona segura, ¿quieres venir con nosotros? Yang agradeció la oferta con una leve sonrisa. No, esta vez no. Se despidieron y Yang le dijo a las chicas que en este lugar estaban todos los rebeldes que no quisieron entrar a la zona segura y debían buscar un rincón apartado. Junto a ellas, se internó en la oscuridad hasta llegar a un enorme árbol que Fei había divisado horas antes. Es perfecto, dijo Yang, analizando el entorno. Cumple con todos los requisitos para instalar la casa de seguridad. Jiayan, con los ojos brillantes, lo instó, entonces ábrela ya. Quiero verla. Yang tomó el maletín que llevaba en la mano y presionó un botón. Con un zumbido metálico, el objeto comenzó a despegarse lentamente hasta transformarse en una estructura sólida, como un búnker compacto que se anclaba al suelo. ¿Y cómo entramos?, preguntó Jiayan, fascinada. Este solo es el módulo inicial, explicó Yang. Primero hay que armarlo por completo. Entonces, mientras tú te encargas de eso, Fei y yo prepararemos la cena, propuso Jiayan. No se preocupen, dejen todo en mis manos. Sonrió Yang confiado. Esto también le daba experiencia. Las chicas se apartaron, observando cómo trabajaba. Era increíble, en cuestión de minutos, Yang ensamblaba piezas, ajustaba mecanismos y sellaba uniones como si hubiera hecho aquello toda su vida. Al cabo de un tiempo, la casa segura estaba lista. Yang, exhausto pero satisfecho, pensó con ironía que parecía haber montado un baño público. Pero al ver la expresión de sus compañeras, se dio cuenta de que para ellas aquello era mucho más. Vamos a verla, exclamó Jiayan, casi saltando de emoción. Entraron y recorrieron los espacios. Las paredes estaban hechas de plástico ligero, a prueba de explosiones, que apenas resistiría las balas de una pistola. El techo tenía paneles solares básicos, suficientes para iluminar las 3 pequeñas habitaciones con una luz tenue. Esto es maravilloso, susurró Jiayan, con lágrimas contenidas. Llevaba 3 años sin dormir en una casa. Fei acarició la almohada que le había tocado. ¿Así se siente dormir en una cama?, preguntó. Es como jugar a la casita. En ese momento, Yang recibió una notificación del sistema. Aparecieron ante las especificaciones de la casa y la opción de subirla de nivel. Sonrió. El refugio tenía mucho potencial. La cama es nueva. Rió Fei, lanzándose sobre ella, pero luego se detuvo al caer en cuenta. Ay no, estoy toda sucia, no puedo acostarme así, dijo mientras se disponía a cambiarse. En ese mismo momento, Jiayan puso los ojos en blanco, pero Yang intervino antes de que la situación se desviara más. Espera, cerró la puerta y dijo, descansen. Yo me quedaré a vigilar esta noche, soltó un suspiro. Ahora tenían un hogar, pero también nuevas responsabilidades. Era hora de que Jiayan le enseñara a Fei a ser más discreta. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.